¿Qué es la potencia reactiva? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus efectos dentro de las instalaciones eléctricas? ¿Y por qué las empresas prestadoras del servicio de electricidad cobran por ella? En este video te lo voy a demostrar desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica y te lo voy a explicar de una manera en que lo puedas comprender. Vamos a tomar también unos conceptos muy importantes como lo son el factor de potencia. Pero antes te invito a que le des me gusta a este video, lo compartas y me sigas para más contenido sobre electricidad. Ahora sí, comencemos con la demostración. Comenzamos definiendo la onda de la tensión y la corriente como funciones sinusoidales de tiempo. Expresamos las amplitudes de la onda de tensión y de corriente como el producto del valor eficaz por la raíz de 2. Seguidamente, procedemos a calcular la potencia instantánea como el producto de las funciones de la tensión y la corriente. Usando las propiedades de suma y diferencia de ángulos, expresamos seno de omega t menos phi como la diferencia en funciones senos y cosenos. Usando la propiedad distributiva de la multiplicación, expandimos la expresión resultante del paso anterior y realizamos las operaciones siguiendo las reglas de la multiplicación. Usando las fórmulas de reducción de potencia y de ángulos dobles, expresamos los valores anteriores en sus equivalentes. Haciendo uso de las relaciones expresadas en el triángulo de potencias, encontramos que BI coseno phi es igual a una potencia activa y BI seno phi es igual a una potencia reactiva. Luego sustituimos estos valores en la función que denota a la potencia instantánea. En este punto, la expresión que hemos obtenido de la potencia instantánea vemos que está compuesta, como ya se mencionó, por dos tipos de potencia, una potencia activa y una potencia reactiva. Esto ya va cobrando más sentido. Pero ahora veamos qué sucede con la energía almacenada en un dispositivo como lo son las bobinas. Sucede igual para el caso de los capacitores, pero en este caso lo vamos a demostrar con las bobinas. De la teoría electromagnética sabemos que la energía almacenada en una inductancia o bobina es igual a la inductancia por la corriente elevada al cuadrado y toda esta expresión dividida entre 2. Además, recordemos que a la corriente ya la habíamos definido como I por la raíz de 2 seno de omega t menos phi. Ahora reemplazamos estos en la ecuación que tenemos de la energía. Y ahora, teniendo en cuenta los conocimientos de física, sabemos que la derivada de la energía es la potencia. Procedemos a realizar la derivada de esta expresión. Aplicando las reglas de la derivación, llegamos a esta expresión y con esta utilizamos nuevamente las propiedades para los ángulos dobles, reduciendo así la expresión a algo mucho más familiar y similar a la que hemos obtenido de la potencia reactiva en la potencia instantánea. Veamos gráficamente qué significan esas expresiones que hemos obtenido. En la gráfica se muestra a B de t en amarillo, I de t en naranja, P de t la potencia instantánea en azul. En rojo se ha definido la potencia promedio que se entrega en la potencia instantánea, en fucsia la potencia reactiva y en negro la potencia que va de vuelta desde los elementos que almacenan energía como inductores y capacitores hacia la fuente. Observando la gráfica podemos notar que la potencia instantánea, la curva azul, hay momentos en que es negativa. Y esto lo que significa es que hay energía que va desde los elementos que la almacenan como inductores y capacitores hacia la fuente. En esta gráfica se muestran cómo actúan las componentes de la potencia instantánea. La gráfica en verde nos muestra la potencia activa y nos indica que aunque ésta llega a ser cero, nunca es negativa. Esto significa que tenemos una potencia promedio que entregamos constantemente y que ésta no va a ser cero. A diferencia de la curva café, que está dada por una función sinusoidal, que si calculamos el promedio de ella durante un periodo, este es de cero. Por lo tanto, decimos que esta no genera trabajo. Pero ¿y entonces qué significa que sea el doble de la frecuencia de la red? ¿Qué significa ese 2 omega t? Lo que significa es que los campos eléctricos presentes en los capacitores y los campos magnéticos presentes en los inductores o bobinas se cargan y descargan al doble de la frecuencia de la red. Principalmente, esto tiene un impacto, sin ir más lejos, dentro de los transformadores, y seguramente los has escuchado zumbar a ellos. Pues, mi querido amigo, mi querida amiga, esa potencia reactiva, ese 2 omega t,
presente dentro de esa función sinusoidal es la responsable de ese sonido, ya que recordemos que el zumbido de los transformadores se da por un efecto llamado magnetostricción. Esto significa que cuando una densidad de flujo magnético incide sobre un material ferromagnético, este cambia su longitud, y el hecho de que se haga tan rápido, al doble de la frecuencia de la red, involucra que este va a comenzar a sonar. Por eso, cuando se diseñan los transformadores, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta al momento de diseñar y construir un transformador. Pero ¿y entonces a qué conclusiones hemos llegado? Hemos llegado a las siguientes conclusiones. Primero, la potencia reactiva es vital para establecer los campos eléctricos y magnéticos en inductancias y capacitancias. Segundo, la potencia reactiva es un tipo de potencia que no es útil. Tercero, la potencia reactiva puede ir desde los elementos que almacenan energía como inductores y capacitorios hacia la fuente. Por esta razón es que cuando se corrige el factor de potencia, sea en adelanto o en atraso, se coloca dispositivos que atenúen estos efectos. Bueno, pero aún no les he comentado por qué es que las empresas prestadoras del servicio de electricidad cobran cuando hay un consumo o generación de potencia reactiva. Bien, esto se debe a que cuando hay una presencia de potencia reactiva, la corriente aumenta su magnitud. Esto significa que si por un cable conductor la máxima corriente que puede soportar son de 15 amperios, si hay una alta potencia reactiva, es decir, hay un bajo factor de potencia, la corriente va a ser más grande. Por esa razón, el conductor tenderá a dañarse. En vista de proteger los dispositivos y también las instalaciones, es que el factor de potencia debe estar por arriba de 0.9, en el caso de Colombia, tal como lo dispone la CREC. Y antes de irme y de terminar con esta explicación, si te ha gustado este video, dale me gusta, déjame tus preguntas en los comentarios y sígueme para más contenido sobre electricidad. Ah, y un dato más, ¿sabías que el Sol puede producir potencia reactiva en el sistema eléctrico de potencia? Sígueme y te lo cuento en el próximo video.